Hoy leemos el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 17 al 29. En aquel tiempo, Herodes había mandado apresar a Juan el Bautista y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: «No te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano». Por eso Herodes lo mandó a encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile les gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: «Pídeme lo que quieras y yo te lo daré». Y le juró varias veces: «Te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino». Ella fue a preguntarle a su madre: «¿Qué le pido?». Su madre le contestó: «La cabeza de Juan el Bautista». Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: «Quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista». El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven. Y enseguida mandó un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. El evangelista San Marcos nos presenta a Jesús, que recientemente había visitado Nazaret, donde había crecido. Allí Jesús había llegado cuando retornaron de Egipto. Desde ese tiempo había vivido entre ellos. Había salido para ir a las peregrinaciones a Jerusalén y su última salida era la que le llevó a ser bautizado por Juan. Después regresó ya acompañado de sus discípulos y el sábado último que había estado allí, lo escucharon hablar y se sorprendieron de su sabiduría. Habían escuchado de los milagros que hacía y se preguntaban sobre el origen de esta sabiduría y el poder de hacer milagros, porque era un vecino más. Conocían a su madre, a sus parientes, a sus parientas. Y Jesús les respondió que un profeta solamente en su tierra no es apreciado. Y de esa manera estaba diciendo que él era un profeta, de allí venían sus poderes y su sabiduría. Jesús se retiró de allí y anduvo anunciando el reino en todos los lugares cercanos en Galilea. Y luego mandó de dos en dos a sus discípulos a anunciar el reino, los instruyó acerca de cuánto debían hacer, de lo que iban a llevar, los destinatarios que tenían que encontrar y su manera de comportarse. Y Jesús continuó haciendo lo que ya había estado haciendo desde el inicio, anunciando el reino. Y la noticia de su presencia en Galilea llegó a la corte de Herodes. Pero la corte de Herodes estaba muy bien informada porque Herodes gobernaba Galilea y Perea y tenía sus espías. Herodes Antipas había encarcelado a Juan el Bautista y no solamente lo había echado a la cárcel, lo tenía encadenado como si fuera un criminal muy peligroso. ¿Cuál era la razón por la que había sido
destinado a un calabozo en la parte oriental norte del Mar Muerto, donde había la segunda fortaleza más importante del reino de Herodes. Juan había denunciado a Herodes Antipas que él no podía tener por esposa a la mujer de su hermano Filipo. No se trata de Filipo, que gobierna junto con él en la región de la parte oriental. Se trata de otro medio hermano que vivía en Roma y su esposa se había casado con Herodes Antipas. Ella estaba casada primero con Filipo y ahora se había casado con Herodes Antipas. Su nombre era Herodías. Es toda una familia con estos nombres. Al reprenderlo Juan, corrigiéndolo, invitándolo a la conversión, la mujer se enfureció, le tenía mucho rencor a Juan y por eso lo había hecho encarcelar. Ella buscaba el momento, la hora y el modo de matar a Juan. Era una cosa que hacían los poderosos con tanta facilidad, pero no hallaba cómo hacerlo. Además tiene un gran obstáculo. Para Herodes, Juan era un hombre justo, era un hombre recto, era un hombre santo. Lo respetaba. Con cierta frecuencia lo escuchaba, pero Herodes no se decidía. Por eso nos dice que se quedaba perplejo, pero le agradaba escuchar lo que Juan decía y por eso lo tenía protegido. Sucedió entonces que llegó un momento oportuno para Herodías. El día del cumpleaños de Herodes se dio un banquete a su corte. Esto sucedió en la zona del Mar Muerto, donde Herodes acudía porque tenía problemas de la piel, y allí hay una tierra que la consideran medicinal hasta la fecha. Y en ese lugar estaba, y sus oficiales y la gente principal de Galilea acudió para celebrar el cumpleaños de Herodes Antipas. En la celebración de la fiesta irrumpió de repente la hija de Herodías, danzó para ellos. Normalmente quienes danzaban eran las cortesanas, pero esta fue una ocasión distinta, o tal vez no son mencionadas en este pasaje, pero la manera de bailar y el baile le agradó tanto a Herodes y a los invitados que el rey, fascinado, le dijo a la joven: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y lo juró varias veces, incluso le dijo: pide lo que tú quieras y aún la mitad de mi reino. Entonces esta jovencita fue a buscar a su madre y le preguntó qué cosa es lo que debía de pedir. Por lo que parece aquí, Herodes le estaba proponiendo que fuera su mujer, pero Herodías no se preocupó de eso. Ella vio la ocasión precisa y propicia para hacer que le dieran la cabeza de Juan el Bautista, y por eso le dijo a su hija que pidiera la cabeza del Bautista. Apresuradamente se presentó junto al rey y le dijo: quiero que me des la cabeza del Bautista en una charola, ahora mismo, no después, antes que se le pasara la emoción y que tuviera la oportunidad de reaccionar. Estaban presentes los testigos de sus juramentos insistentes, y aunque se entristeció, Herodes dio la orden de que fueran a el lugar en que estaba aprisionado Juan y encadenado por su juramento y la presencia de los que fueron testigos. No hizo el desaire a la joven, y entonces fue uno de sus enviados y decapitaron al Bautista y llegaron con la cabeza de Juan el Bautista en una charola y le entregaron a esta jovencita. La jovencita fue a entregársela a su madre, y cuando se dieron cuenta los discípulos del Bautista, que con frecuencia podían asistir a platicar con él, a consultarlo, a ser instruidos, recogieron el cadáver de Juan y le dieron sepultura.
Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.